Si se requiere, podemos hacer que un hilo espere a que otro termine para ejecutarse con el método join. En nuestro programa ya tenemos definido un hilo, el cual inicia con el método imprime conteo, le asignamos el nombre conteo y lo iniciamos. Asigno aquí también o mando a llamar el método join para hacer que este hilo espere a que el hilo principal termine. Con este método también podemos usar las sobrecargas, por ejemplo, para especificar un tiempo fuera, un tiempo límite en milisegundos o también en formato time span. También puedo asignarle a una variable, por ejemplo, término, y aquí agrego el tiempo. Por ejemplo, podemos agregar uno que sería un milisegundo y por medio de la depuración vamos a observar lo que regresó. Término. Aquí, por ejemplo, nos regresa falso. ¿Se imaginan por qué nos está regresando el valor falso? Bien, le estamos dando un tiempo máximo de un milisegundo. En ese tiempo no ha terminado imprime conteo. Por lo tanto, nos regresa falso. Si asignamos más tiempo, por ejemplo, 1000 milisegundos, entonces comprobamos y término regresa un valor verdadero. Esto debido a que ha logrado terminar la ejecución de imprime conteo en el tiempo asignado. Además, este método join, otro método interesante de los hilos, es el método sleep. Podemos usarlo para pausar el hilo actual por el periodo específico de tiempo. Nuevamente estamos hablando de tiempo en milisegundos o en formato time span. Voy a comentar aquí y recuerda que sleep se usa en el hilo actual, por lo tanto aquí lo voy a colocar para que se note también más claramente lo que está sucediendo, y vamos a usar treat sleep y le asignamos 1000, en este caso nuevamente milisegundos. Después de que se imprima el nombre de este hilo, que es conteo, va a esperar 1000 milisegundos y después entonces va a seguir su ejecución con el ciclo for. Vamos a comprobar en consola y podemos observar lo que ha sucedido. Debido a que pusimos este método sleep primero, imprime todo lo que hemos puesto aquí, fin del hilo principal, conteo, el nombre, y luego ya hace toda la impresión de los números. Esto debido a que los hilos o el hilo principal se ha ejecutado primero, precisamente porque este hilo le pusimos pausar con el método sleep.